Annyeong. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Hola chicos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que me habéis preguntado muchas veces, que es el tema de las partículas. Las partículas en coreano son aquellos elementos que van pegados justo después de los nombres y que suelen confundir bastante a todos los que están aprendiendo coreano por primera vez. Me gustaría decir, antes que nada, que estas partículas muchas veces suelen omitirse en el uso del coreano diario, por lo que muchas veces las frases ya tienen un significado, pero estas pequeñas partículas suelen darle un poco de información adicional al contexto o al sentido que queremos dar a la frase. Por hacer una analogía con el español sobre cuál es el peso de estas partículas en una frase, me gustaría poner el ejemplo de cuando digo, hola, ¿qué tal? Me entendéis perfectamente, ¿verdad? Pero la frase completa sería, hola, ¿qué tal estás? En este caso, pues el estás, aunque lo omitamos muchas veces, pues se sobreentiende, ¿no? Pues eso ocurre con las partículas, que hay veces que omitimos esas partículas, pero se sobreentienden, entonces no es necesario utilizarlas en el día a día. Pero en cambio hay veces en las que sí que conviene especificar. Por ejemplo, yo estoy con mucha gente, no solo contigo, y digo, ¿qué tal? Pero podría significar, ¿qué tal estás tú? O ¿qué tal estáis vosotros? Entonces es necesario completar la frase para ser un poco más preciso. No estoy equiparando partículas con los verbos que faltan en español, pero os estoy poniendo un ejemplo de cuál es el peso, cuánto importa poner la partícula o no. Dicho esto, vamos a empezar y hoy, de entre todas las partículas que hay en coreano, vamos a ver las más importantes y las que más se usan y que a la vez crean más confusión, que son las partículas de tema y las partículas de sujeto. Las partículas de tema son un y 는, que significan lo mismo, y las partículas de sujeto son y ka, que también son ambas lo mismo. Voy a empezar por las partículas de tema, un y 는. Un se utiliza para cuando la palabra acaba en consonante o con 받침. En cambio, 는 es la partícula de tema que se utiliza cuando la palabra termina en vocal, o lo que quiere decir lo mismo, sin 받침. ¿Y cuándo se utiliza esta partícula? El caso más genérico, el primer caso, es para introducir un tema, para introducir algo, y cuando ese nombre que introducimos es el tema principal de la frase. Por ejemplo, para introducirme yo a mí mismo, 저는 bla 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 이에요. Ese 는 es 저는 para decir cualquier nombre. 저는 프레드이에요. Estamos utilizando 는 porque 저, que quiere decir yo, en modo formal, está terminado en vocal, es decir, sin 받침. Entonces utilizamos 는 y no un. 저는 프레드이에요. Yo soy Fred. Otro ejemplo podría ser 이 책은 재미있어요. Este libro es divertido. 책은, ahora utilizamos un porque 책 termina en consonante, termina con 받침. 책은 y no 책는. Este libro es divertido. O 고기는 맛있어요. 고기는, que es la carne, está rica, 맛있어요. 고기는, 고기 acaba sin 받침, es decir, acaba en vocal, y por eso utilizamos 고기는. 고기는 맛있어요. La carne está rica. La carne. Yo
es el tema principal a introducir en esta frase. Pero como dije antes, incluso omitiendo esta partícula, se sobreentendería el significado de la frase. Por lo que es algo que siempre quiero repetir, que es muy importante saber cuándo se tienen que utilizar, pero que aún sin utilizarlo se entendería lo que queremos decir. Por ejemplo, 고기 맛있어요. Si omitimos el 는, se sigue entendiendo que la carne está buena. Simplemente que 고기는, pues estamos completando un poco más la frase. Y lo mismo con 이 책 재밌어요 o 이 책은 재밌어요. Pues este libro es divertido. 이 책 o 이 책은. Pero con el 은 estaríamos completando más la frase. Otro ejemplo sería 오늘은 hoy 토요일이에요. 오늘은 토요일이에요. Hoy es sábado. 오늘은, 오늘, que es hoy, acaba con 받침, acaba en consonante, por lo que ponemos 은, 토요일이에요. Hoy es sábado. Pero diciendo 오늘 토요일이에요, seguiríamos transmitiendo, comunicando el mensaje que queremos decir, que es que hoy es sábado. El segundo caso, o el segundo uso de estas partículas de tema, sería para introducir un poco de contraste o contraposición en cuanto a una opinión o a un tema. Por ejemplo, la mejor forma de verlo es con un ejemplo. Imaginemos que voy a preguntar, estoy hablando con mis amigos y les pregunto que qué quieren hacer hoy. En coreano sería algo como 오늘 뭐 하고 싶어? 오늘 뭐 하고 싶어? Y estoy hablando con varios amigos y el primero me contesta 나는 축구를 하고 싶어. Y estaría ya introduciendo 나는, yo. El 는 es la partícula de tema en la que está introduciéndose a sí mismo, yo, 나는 축구를 하고 싶어. Yo quiero jugar al fútbol. Y viene el segundo amigo y dice, 나도 축구를 하고 싶어. El do es básicamente yo también. 나도, yo también quiero jugar al fútbol. Decir 나는 축구를 하고 싶어 después de que uno lo haya dicho igual, quedaría un poco raro porque el primero ya lo ha dicho. En cambio, cuando llega alguien, un tercero, que quiere hacer otra cosa, 나는 책을 읽고 싶어. Yo quiero leer. Con ese 나는 que diga otro, es para introducir algo nuevo, una nueva idea que no es la misma a la que ya han dicho alguien anteriormente. 나는 책을 읽고 싶어. Yo quiero leer un libro. O 나는 자고 싶어. Yo quiero dormir. Resumiendo, que para decir estoy de acuerdo, diríamos 나도 축구를 하고 싶어. Yo quiero jugar al fútbol. Pero para introducir un tema nuevo, volveríamos a decir 나는. Así de primeras, estos dos usos serían los más importantes de las partículas de tema, que serían para introducir un tema, y como uso adicional, que también se relaciona mucho, es para introducir un tema, pero que es distinto al anterior. Ahora, si pasamos al uso principal de las partículas de sujeto, el i y el ka, i se utilizaría para esas palabras terminadas en consonante, o lo que es lo mismo con 받침, ka que se utilizaría para aquellas palabras terminadas en vocal, o lo que es lo mismo sin 받침. Se utilizarían para contestar a la pregunta de quién, qué o cuál. Por ejemplo, estoy con mis amigos y les pregunto, ¿quién de aquí, quién es el que mejor habla coreano? 누가 한국어를 제일 잘해? 누가, que es 누구, más la partícula de sujeto, ka. 누구가 se contrae y se queda en 누가. 한국어를 제일 잘해. Habla el coreano el que mejor. Y aquí el primer amigo me diría 내가 제일 잘해. 내가. Cuando estamos contestando a la pregunta de quién, pues utilizaremos esta partícula de sujeto. 내가 제일 잘해. Yo soy el que mejor lo habla.
Y otro amigo puede contestar, seguir con la contestación y decir, 아니, no. 아니, 내가 제일 잘해. No, yo soy el que mejor lo habla. Y por ejemplo, utilizando el concepto que hemos visto antes, del contraste de las partículas de tema, alguien que no habla bien coreano podría decir, el tercero decir, 나는 한국어 못해. 나는 한국어 못해. Que quiere decir, yo no hablo bien coreano. Y ahí estaríamos utilizando, en lugar de la partícula de sujeto de el ka, el nega, diríamos 나는. ¿Por qué? Porque él está diciendo, todos están diciendo, yo hablo bien coreano, soy el que mejor habla coreano, pero llega un tercero que en contraste diría, 나는 한국어 못해. Yo no hablo bien coreano. Ahí se utilizaría el 는, y no el ka. ¿Por qué? Porque él está introduciendo un contraste, una oposición a lo que todos llevan diciendo, que es ellos sí que hablan bien, que yo soy el mejor hablando coreano, pero él no. Él dice de primero, yo no. 나는 한국어 못해. Yo no hablo bien coreano. Ahí estaríamos utilizando ambas partículas. Y aquí sí que convendría utilizar el 나는 para hacer énfasis en que no hablo bien coreano. Es un poco complicado, ¿verdad? Pero es para que os hagáis una idea del contexto de cuándo se utiliza una u otra. Otro ejemplo para utilizar las partículas de sujeto. Estoy en un restaurante viendo el menú y pregunto, 뭐가 제일 맛있어? 뭐가? ¿Qué es lo más rico aquí? ¿Qué es lo que está mejor? 뭐가? 뭐가? Utilizamos ka porque mo, que es que, termina en vocal, sin patchy, por lo que utilizaríamos ka, 뭐가 제일 맛있어? Y un amigo me contesta, 고기가 제일 맛있어. La carne es lo que está más rico. 고기가. 고기가. Llegaría un segundo amigo y me dice, 생선이 제일 맛있어. El pescado es lo que está más rico. Y diríamos 생선이, porque 생선 termina en consonante, con patchy. Y diría i, utilizaría la partícula de sujeto. 생선이 제일 맛있어. Podría otro amigo decir, 치킨이 맛있어. El pollo está bueno. 치킨이 제일 맛있어. 치킨이. Imaginaos que en este contexto llega un cuarto amigo y dice, 샐러드는 맛이 없어. Que quiere decir, la ensalada no está buena. 샐러드는, y aquí hemos utilizado 는, que es una partícula de tema, 맛이 없어. La ensalada no está buena. ¿Por qué hemos utilizado 는 y no 샐러드가? Porque aquí este cuarto amigo está introduciendo algo en contraste, que es algo que no está bueno, algo que en su opinión están diciendo todo esto está bueno, esto es lo que está más bueno, pero en cambio me dice, en cambio la ensalada no está buena. Ahí se utilizaría la partícula de tema, que es uno de los usos típicos para introducir un contraste. Estamos hablando todos de lo que está bueno, pero él introduce algo que no está bueno. ¿Os hacéis un poco a la idea de cuándo utilizamos unas u otras? Es decir, resumiendo, para las partículas de sujeto estaríamos contestando a la pregunta del quién, del 누가, bla bla bla, quién, tal, pues diríamos 내가, 그들이, 제가, o a la pregunta del qué o el cuál, 뭐가 제일 맛있어, ¿qué está más bueno? Y contestaríamos utilizando esta partícula de sujeto. Así que hemos visto de primeras cuándo se utilizan las partículas de tema y las partículas de sujeto, pero desafortunadamente la cosa no se queda ahí, sino que hay más casos en las que se utilizan una u otra. El tema se complica un poco cuando tenemos que utilizar un, 는 e iga dentro de la misma frase. Es decir, cuando tenemos dos palabras o más dentro de una misma frase.
Voy a intentar explicar el caso general con un ejemplo. Para decir, en este restaurante la carne está buena. La forma neutra de decirlo sería 이 식당은 고기가 맛있어요. 식당은, la primera palabra es 식당, que es restaurante, y la segunda es 고기, que es carne. Y a 식당 le hemos puesto la partícula de 은, que es una partícula de tema. En cambio, para 고기, que es la carne y es la segunda palabra que ha aparecido, le hemos puesto 고기가, que es una partícula de sujeto. Este sería el orden normal en el que cuando tenemos dos palabras, dos temas principales en una misma frase, primero suele utilizarse la partícula de tema, la que introducimos, y en la palabra que está posicionada en segundo lugar suele utilizarse la partícula de sujeto. De esta forma estaríamos diciendo simplemente que en este restaurante la carne está buena. Es un mensaje neutral totalmente. 이 식당은 고기가 맛있어요. ¿Qué ocurriría si en ambas palabras utilizamos la partícula de tema? Es decir, 이 식당은 고기는 맛있어요. ¿Se puede decir así? Sí. Pero ojo, que diciéndolo de esta forma, 이 식당은 고기는 맛있어요. Estamos diciendo, en este restaurante la carne está buena. Pero estaríamos sobreentendiendo que en este restaurante solo la carne está buena. La carne está buena y faltaría completar la frase con otra frase adicional diciendo que hay un pero, que hay algo, la carne está buena en este restaurante, pero hay algo, otra cosa, el servicio o otros tipos de menús que no están buenos. Estamos dando a entender que la carne está buena, pero que hay algo que no está bueno. Con la primera frase de 이 식당은 고기가 맛있어요, estaríamos diciendo simplemente que la carne está buena, nada más. No hay ningún mensaje detrás o nada que no se tenga que aclarar. En cambio, en el segundo ejemplo de 이 식당은 고기는 맛있어요, estaríamos dando a entender que la carne está buena, pero que hay algo que no está bueno, que hay algo que no es bueno de ese restaurante. En este caso, la segunda partícula de tema, estaríamos aplicando esa característica, ese uso en el que queremos meter algo de contraste. ¿Qué ocurriría si estuviésemos introduciendo para las dos palabras solo las partículas de sujeto? La frase quedaría 이 식당이 고기가 맛있어요. En este caso, esta frase se entendería como una respuesta a una pregunta anterior de ¿cuál es ese restaurante en el que la carne está buena? Y esta frase tendría sentido como respuesta a una pregunta previa. 이 식당이, este restaurante, porque estaríamos contestando a ¿qué restaurante? Y diríamos 이 식당이, partícula de sujeto, 고기가, la carne, está buena, 맛있어요. Es decir, que utilizando en los dos casos la partícula de sujeto, tendría sentido la frase, pero en un contexto en el que se fuese contestando a una pregunta previa. ¿Cuál era ese restaurante en el que la carne está buena? 이 식당이 고기가 맛있어요. Este restaurante era ese que te dije que la carne está buena. Ese es el contexto, si me entendéis un poco. Y el último caso, aunque menos común, sería el utilizar primero la partícula de sujeto y después la partícula de tema, que sería 이 식당이 고기는 맛있어요. Este es un caso más raro porque sería una contestación a ¿cuál es ese restaurante en el que solo la carne estaba buena? En el que la carne estaba buena pero otra cosa no era tan buena, o el servicio o otros menús. Entonces contestaríamos 이 식당이 고기는 맛있어요. Este restaurante
la carne está buena. Pero es un restaurante al que ya nos habíamos referido antes, este restaurante, y en el que solo la carne está buena. La carne está buena, pero otras cosas a lo mejor no están tan buenas. Resumiendo, he querido ver todas las combinaciones posibles, pero las que más se utiliza para dar un mensaje neutro sería en la que utilizamos en la primera palabra la partícula de tema y en la segunda palabra la partícula de sujeto. El ejemplo de 이 식당은 고기가 맛있어요. Porque estamos simplemente enunciando que en este restaurante la carne está buena. Es un mensaje genérico, dando a entender que hay otra cosa, hay un pero. Y en el segundo caso de poner partícula de tema y partícula de tema, 이 식당은 고기는 맛있어요, estaríamos dando a entender que en este restaurante la carne está buena, pero el resto no, o hay otras cosas que no. Y el tercer y el cuarto caso que hemos visto de poner primero la partícula de sujeto, estaríamos refiriéndonos a ese restaurante que ya habíamos comentado antes o que me habías preguntado antes. Así que son casos más concretos. Ahora es todo muy complicado, muchos conceptos a la vez, pero quisiera repetir lo que he dicho al principio, que omitiendo las partículas, sin utilizarlas, estaríamos transmitiendo el mensaje completo. Solo estos casos en los que, haciendo referencia a otros casos o haciendo entrever que hay un pero, es cuando importa más utilizar correctamente esas partículas. Pero en conversaciones normales y más básicas, no hay ningún problema por omitir estas partículas. Pues esta ha sido la primera clase en la que quería introduciros cuando utilizamos las partículas de n, que son las partículas de tema, y ka, las partículas de sujeto, y he puesto este ejemplo en la que, combinando ambas, cuál sería el significado y el contexto que implicaría utilizarlas de una u otra forma. Pues nada, chicos, esto es todo por hoy. Volveré con otros vídeos, si es necesario con otro vídeo para complementar lo que hemos visto hoy, y también otros vídeos con otras partículas que existen en coreano. Pues nada, chicos, cualquier pregunta, dejadme el comentario, estaré encantado de contestaros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Annyeong!